Vivimos en una sociedad donde el trabajo debería ser sinónimo de dignidad, desarrollo y justicia, pero la realidad es completamente distinta. Millones de personas enfrentan condiciones laborales peligrosas, discriminatorias, mal remuneradas o directamente excluyentes. Entonces, ¿qué significa hablar de una sociedad justa del trabajo? ¿Cómo construir un mundo laboral donde todos y todas tengamos acceso a oportunidades reales e igualitarias? En donde los trabajos que son necesarios, aunque poco deseados, sean justamente distribuidos y valorados. Donde la dignidad humana esté por encima del interés económico. A continuación, abordaremos preguntas clave sobre el mundo del trabajo, como por ejemplo, ¿quién realiza las tareas que nadie quiere hacer? ¿Qué hacemos con quienes están sistemáticamente excluidos? ¿Hasta qué punto debemos permitir ciertos tipos de empleos? A través de estas reflexiones plantearemos una idea, la de una sociedad donde el trabajo no sea una carga injusta, sino un espacio de realización, equidad y derechos para todos. Para empezar, desarrollemos la primera interrogante y es ¿quiénes deberían realizar esos trabajos que nadie quiere hacer pero que son socialmente necesarios? Para responder, iniciemos diciendo que en toda sociedad existen empleos esenciales que pocos desean realizar, como por ejemplo la recolección de basura, la limpieza de alcantarillas, el procesamiento de desechos, el trabajo en funerarias o en salas de esperas, por ejemplo. Es que estos son comúnmente llamados trabajos sucios y aunque muchas veces invisibilizados son completamente vitales para el bienestar colectivo. Sin ellos, la sociedad simplemente colapsaría. Ahora bien, un programa del canal Discovery Channel llamado Dirty Jobs, presentado por Mike Rowe, lo deja muy claro. Estos oficios implican esfuerzo físico, exposición al peligro, incluso incomodidad emocional, pero no por ello son indignos. En palabras del propio Rowe, estos trabajos no están en la base de la economía, sino que son su fundamento. Una sociedad justa no puede permitir que la carga de estos trabajos recaiga como hoy exclusivamente en los más vulnerables, aquellos que no tienen oportunidades, sin acceso a la educación ni redes de apoyo. Para muchos, estos trabajos no son una condena, sino una fuente de sustento valiosa y completamente digna o necesaria. Por tanto, entonces, no se trata de eliminar estos trabajos, sino que se trata de dignificarlos y de redistribuir su carga. Por ejemplo, propuestas que podemos plantear a continuación para resolver esta problemática vienen siendo, número 1, mejorar sus condiciones laborales y salariales, asegurar protección social y seguridad, ya que muchos son trabajos de alto riesgo, y además promover un cambio cultural que reconozca públicamente el valor social de estos empleos. Eyal Press, en su libro Trabajo Sucio de 2023, plantea algo crucial. Él dice que el verdadero problema no es la existencia de esos trabajos, sino que sean invisibilizados, delegados a los márgenes y normalizados a como inevitables para ciertos sectores. Una alternativa más que equitativa sería explorar modelos de rotación, distribución compartida, especialmente en espacios públicos o comunitarios. ¿Te imaginas una sociedad en donde todas las personas asuman temporalmente tareas básicas y que además de básicas son necesarias? Dejaríamos de ver entonces el trabajo sucio como algo ajeno o degradante y empezaríamos a verlo y a reconocerlo como lo que realmente es, parte esencial del tejido social. Estos trabajos indeseados entonces son completamente fundamentales para la sociedad, pero también para quienes los realizan, ya que significan una fuente de ingresos estables. Pero además de esto, una sociedad justa no puede permitirse que esos trabajos sean invisibles ni despreciados, y es que debemos verlos como lo que son, el verdadero cimiento de la comunidad. Jobs justamente no solo en su momento llegó a hablar de los conocidos como trabajos feos, de hecho llegó a hacer hincapié en un tipo de trabajo muy importante para nuestra sociedad y que justamente llega a ser los conocidos como trabajos peligrosos. ¿Y a qué se referencia este término? Justamente son los trabajos que llegan a tener un mayor índice de riesgo para quienes los llegan a realizar. ¿Riesgo de qué? Riesgo de perder la vida. Justamente este tipo de trabajos es muy variado, como lo pueden llegar a ser pues la metalistería o los servicios públicos, que como ya sabrán son pues trabajos que son pilares fundamentales de la sociedad. Por ende mismo se hace una pregunta al respecto: ¿quiénes deberían realizar estos trabajos tan importantes? En muchas ocasiones, a la hora de contratar a personas para este tipo de puestos, no se tiene en cuenta algo muy importante,
y es justamente la capacitación. ¿Pero a qué hace referencia esto? Más que nada hace referencia a las capacidades de la propia persona para poder llegar a hacer un trabajo en específico, ya sea desde una manera pues física o a otras partes más mental, o que justamente pueda realmente realizarlo porque tiene el conocimiento de cómo hacerlo. Justamente en el año 2023 la OIT llegó a hacer un recopilatorio de la cantidad de personas que llegaron a morir por el trabajo en ese año, siendo la cifra de 3 millones. 300,000 murieron por justamente accidentes laborales y 200,000 fueron las personas que llegaron a recibir justamente heridas mortales en lo que vendría siendo ser los llamados trabajos peligrosos. Al final y al cabo, la capacitación y que justamente la persona sea, como ya el mismo nombre lo dice, plenamente capaz de llegar a realizar el trabajo sin ningún tipo de impedimento, salva vidas, ya que no solo la idea de este tipo de situaciones llega a enfocarse a la propio bienestar de la persona, sino también al bienestar de sus pares. Al fin y al cabo, la idea no es solo llegar a encontrar a la persona más apta para un trabajo, sino también llegar a proteger al resto de personas que van a realizar trabajos junto con ella. No es solo, como ya hemos dicho, el beneficio de la propia persona, sino el beneficio del resto. Pero podrían llegar a pensar, ¿esto no sería algún tipo de exclusión a este tipo de trabajadores? La realidad es que, ¿qué es exactamente exclusión? Se le dice a esto justamente a cuando dejamos de lado, por ejemplo, a ciertas minorías o directamente a grupos marginados, pues de lado a lo que vendría siendo ser posibilidad de entrar a un trabajo o por el estilo, simplemente por ser eso, una minoría o una parte de la sociedad que está excluida. Ahora bien, justamente ahí entra una cosa, ¿realmente esto se podría decir que es exclusión? La realidad es que a la hora del té, cuando estamos contratando a alguien, debemos ser conscientes de muchas cosas, de que si es realmente apto para poder llegar a realizar el trabajo, aunque la idea obviamente siempre es poder darle posibilidades a personas como que tienen enfermedades o ya adultos mayores. La realidad es que hay muchos trabajos que no pueden llegar a realizar, o en los casos de exconvictos en trabajos que requieran, por ejemplo, una gran responsabilidad o cierta legalidad, pueden llegar a tener que dárseles una lupa. Y no es exclusión. La realidad es que para tener un trabajo, en muchas ocasiones, necesitas como tal seguir unas normas y tener siempre en claro ciertas cosas y pautas que se tienen ya dadas para un trabajo. Y llegar a como tal beneficiar a una minoría o directamente a un grupo marginado solo por el hecho de él mismo serlo, también se le podría decir que es un tipo de exclusión. Así que estaríamos pecando a la hora de hacer esto, pues justamente de exclusión. Pero el daño no siempre se ve. A veces la violencia laboral se ve disfrazada de libertad y empoderamiento. En una sociedad que va encaminada hacia la justicia, hay trabajos que ni siquiera deberían de existir o al menos no pasar desapercibidos del análisis y de la crítica. Hay oficios que se ven envueltos en un falso consentimiento, que supuestamente se hacen voluntariamente o que incluso están remunerados correctamente, pero esto en realidad tiene un trasfondo que puede afectar tanto a la dignidad humana como la parte emocional y física de la persona que lo ejerce. En este sentido, trabajos como la prostitución, los vientres de alquiler o el modelaje sexual en plataformas como OnlyFans y Webcam no deben ser aceptados sin una crítica más profunda. A veces creemos que si alguien dice yo lo elegí, eso basta para justificarlo todo. Pero ¿y qué pasa si esa elección viene de no tener otras opciones? Plataformas como OnlyFans y el modelaje webcam se presentan como una forma de empoderamiento, como si fueran una forma libre y moderna de ganarse la vida. Sin embargo, detrás de estas plataformas se esconden historias de pobreza, de violencia, de desempleo, madres solteras desesperadas, estudiantes endeudados, jóvenes sin oportunidades. Entonces, ¿qué tan libre es esta elección? El filósofo Michael Sandel lo explica claro: el consentimiento no basta si la necesidad lo condiciona. Yo no digo que debemos juzgar a quien lo hace, pero sí debemos cuestionar un sistema que obliga a tanta gente a vender su intimidad porque el trabajo digno les fue negado.
Por eso no pedimos prohibirlo todo, solo aquellas formas de trabajo que nacen de la precariedad, que nacen de la desesperación, que nacen del yo no quiero, pero no tengo de otra. Porque ninguna forma de trabajo que nazca del hambre tiene derecho a ser llamado libertad. Y como la filósofa Deborah Satz nos advierte, los mercados que comercializan el cuerpo humano perpetúan las relaciones de poder injustas y socavan la equidad social. Asimismo, hay trabajos que no solo requieren técnica, fuerza o resistencia, sino algo más profundo y doloroso, el sacrificio del cuerpo, de la salud o incluso de la vida misma. Millones de personas se ganan la vida arriesgando su integridad física, desde el boxeo y las artes marciales mixtas hasta deportes extremos como las carreras y las peleas clandestinas. Pero, ¿a qué costo? Las investigaciones médicas han demostrado que este tipo de actividades provocan daños cerebrales degenerativos. La encefalopatía traumática crónica es solo uno de los tantos diagnósticos silenciosos que arrastran los cuerpos golpeados del espectáculo. No se trata solo de golpes o fracturas, se trata de vidas que se van apagando con el tiempo solo por unos cuantos minutos de aplausos. Y hay espectáculos aún más crudos que se ve disfrazado en el humor o la tradición que convierten la diferencia física en burla pública. El dwarf dowsing, por ejemplo, que es el lanzamiento de personas con enanismo como entretenimiento, fue prohibido en Francia hace más de 2 décadas. Aunque haya quienes digan que fue con consentimiento, aunque existan personas que acepten este tipo de trabajos, ¿eso lo hace éticamente válido? El consentimiento no puede ser el único criterio, porque muchas veces ese sí viene de la necesidad, del abandono, de la marginalidad, no de la libertad. Después de todo lo expuesto, la gran pregunta sigue en pie. ¿Queremos una sociedad donde el trabajo se reparta con justicia? ¿O una donde unos pocos carguen con los trabajos más difíciles, degradantes y riesgosos, y que de esto se beneficien otros pocos sin asumir responsabilidades? En nuestra sociedad existen muchos desniveles en cuanto a oportunidades. Cuando unas sociedades garantizan derechos sociales, sacrifican inversiones en empleo. Cuando tienen crecimiento económico, olvidan la equidad. Y cuando logran ambas, no siempre las aplican bien. Hoy queremos hablar de esos silenciosos sacrificios que se hacen en nombre del trabajo y de cómo podríamos imaginar una sociedad mejor. David Graeber, en su libro Bullshit Jobs, plantea que millones de personas pasan su vida en trabajos que ni siquiera ellos mismos consideran útiles. Son ciertas ocupaciones creadas para llenar horarios, mantener jerarquías o simplemente aparentar cierta productividad. Y lo más grave es que seguimos obligando a las personas a tomar estos empleos sin sentido en vez de liberar sus tiempos con una mejor distribución de los recursos. Si el trabajo no siempre tiene sentido, ¿por qué lo seguimos viendo como una obligación moral? Comencemos con una idea provocadora. ¿Y si gran parte del trabajo moderno no tuviera sentido? Philip Van Parijs propone una idea interesante. La renta básica universal permitiría a las personas elegir libremente si trabajar o no, sin morir de hambre por ello, por supuesto. Sería una idea real, no solo formal. Pero incluso él reconoce algo clave. Para implementar esta libertad real tendríamos que sacrificar la obsesión con la meritocracia laboral. Es decir, que deberíamos dejar de premiar a quienes trabajan más eficientemente, sin importar si lo hacen por necesidad o por vocación o por privilegio. Hannah Arendt escribió que en la historia de la humanidad el trabajo no siempre fue el centro de la vida. Antes se vivía para pensar, crear, convivir, pero hoy se vive para trabajar. Hemos convertido el trabajo en un deber cívico y esto sacrifica otras formas de estar en el mundo como el arte, el cuidado o la contemplación. De verdad, todos debemos trabajar, incluso si el mundo funciona gracias al trabajo de otros. Guy Standing describe una nueva clase social, el precariado, gente que vive entre contratos temporales, trabajos inestables y sin beneficios. La promesa de oportunidades laborales para todos se convierte en una pesadilla cuando esas oportunidades no garantizan seguridad ni sentido. Y si apostamos por una renta básica para evitar esta precariedad, no estaríamos
renunciando a invertir en trabajos estructurales públicos bien pagos, es como si la sociedad dijera: tienes derecho a no morir de hambre, pero no te garantizo un trabajo digno. Imaginemos ahora otra posibilidad, un mundo donde el trabajo no es una carga, sino una contribución libre. Y si existiera el derecho a un trabajo público y digno para quien lo solicite sin condiciones, y si también existiera el derecho a no trabajar sin ser condenado por ello. En este mundo, los jóvenes de familias ricas contribuirían no solo por la obligación, sino porque entienden que el bienestar que heredan fue construido por manos ajenas, y aquellos que nunca tuvieron un empleo formal tendrían la puerta abierta a uno, o al arte, o al cuidado, sin miedo al hambre. En esta utopía nadie debería estar obligado a trabajar, pero todos tendrían la posibilidad de hacerlo con sentido, con dignidad y con propósito. El trabajo dejaría de ser un castigo, sería más bien un derecho y un arte. Porque es que la justicia en el mundo del trabajo no solo implica un empleo digno, prestaciones dignas y bien remunerado, sino que también implica que todos y todas compartamos los costos y beneficios del sistema. Implica reconocer el valor de cada oficio, mejorar sus condiciones, romper prejuicios y construir caminos de inclusión real. Una sociedad justa del trabajo no nace sola, se construye con conciencia, con decisión y con humanidad.